Bienvenidos a este nuevo video. Como saben, el mes pasado les subí la primera parte del iceberg de este mismo tema, el cual por cierto, le fue bastante bien. Y como ya se los había prometido con anterioridad, y porque muy seguramente, muchos de ustedes ya lo estaban esperando, pues aquí lo tienen, el segundo iceberg de los Transformers olvidados. Pero antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas antes de iniciar, y que se me olvidaron decir en la primera parte. Y es que para este formato, solo me limitaré en mencionar a las versiones o personajes más conocidos que lleven el nombre aquí presente, ya que si hablo de versiones en general, el video se me haría más largo de lo normal. Y la otra cosa que quería decirles, y que muy seguramente se estarán preguntando es, ¿por qué elegí este formato y no un video completo o un shorts? Pues eso es muy sencillo, y se debe más que nada a la información de algunos temas, como ser muy escasa o muy extensa. Ahora dicho eso, empecemos. Polar Claw es un maximal originario de la Visual Era, formando parte de su línea de juguetes. Cuenta con una ferocidad y frenesí sin igual, haciendo que muchos de sus enemigos prueben su ira. Pero cuando se trata de sus amigos o compañeros, prefiere hacer las cosas de forma limpia, lo cual a veces resulta en algo legendario. Él cree que un ejército debería ser disciplinado y con principios de paz, asegurándose de que el ejército maximal se forme como tal. Además, es un gran defensor de la Pax Cybertroniana, y no tiene dudas en juzgar a los Predacons forasteros con opiniones negativas extremas. También cuenta con un dron murciélago llamado Robobat, que funciona como sus ojos en el cielo y en misiones de monitoreo y vigilancia. Y si bien, aunque este personaje nunca llegó a aparecer en la serie, sí llegaría a hacerlo a través de otros medios relacionados, como los cómics 3H, los cómics publicados por IDW, tanto la continuidad de Visuals del 2006, la continuidad principal del 2005 y el reboot en cómic del 2021. Aunque también pueda que lo conozcas por su contraparte japonesa Surbite, por el Decepticon de la Robots in Disguise del 2015 que lleva un nombre similar, o por aquel póster promocional de la línea Kingdom, anunciado como una de las próximas figuras que íbamos a tener por ese entonces, pero que nunca salió XD. Burnout fue el nombre que se le dio a una variante del juguete Diaclone que posteriormente pasaría a ser Skids. Ella es conocida por ser una guerrera con determinación y estoicismo, pero también por su terquedad. Además de eso, también está fuertemente armada. Y como ya lo vimos en la parte anterior, muy seguramente, reconoces a este personaje por sus más recientes representaciones en figura, como lo pueden ser el Legacy Speedia 500 y el Masterpiece. Sky Rain Lynx Master, es un Combiner originario de la Prime Sword Trilogy, para ser exactos, de la línea de Combiner Wars. Básicamente, este gesta altera la forma combinada de los Autobots Sky Lynx, Williak, Hound, Trailbreaker y Smokescream. Aunque esta formación, también puede variar según la continuidad, como lo fue en los cómics de IDW, siendo formado por Sky Lynx, Cosmos, Sunstreaker, y los Decepticons Thundercracker y Slugslinger. O como en Unit Warriors, que era la versión Takara del molde, reemplazando a Smokescream por Ratchet, y en donde recibieron el nombre de equipo de Disaster Relief Team. Emisario Brave, es un personaje originario de la Robots in Disguise del 2001, siendo aquel transdector que utilizaba Cerebros para poder formar la cabeza de Fortress Maximus de esa continuidad. Sin embargo, este espacio no va dirigido para esta versión, sino que más bien, para el Titan Master de Titans Return. Originalmente, se sabe de que Emissary fue alguna vez el Titan Master o Headmaster de Cerebros, quien lo ayudaba a formar parte de la cabeza de Fortress Maximus. Aunque lo más probable, pueda que reconozcas a este personaje por la webserie de Machinima, como de la línea de juguetes en sí. Como dato extra, aunque lo más seguro sea de que muchos de ustedes se llegaron a enterar cuando se dio a conocer esta noticia, era de que el actor que prestó su voz para la serie, no fue otro que Jason David Frank, mejor conocido por haber interpretado al Ranger Verde en varias versiones de los Power Rangers, y quien lamentablemente ya dejó este mundo el año pasado. Que en paz descanse.
Overcast es un personaje originario de Energon, siendo en realidad el hermano del Autobot Jetfire. Pero que a diferencia de su hermano, Overcast era más un explorador y pacifista, negándose en participar en la guerra y en su lugar, prefirió navegar por el cosmos. Pero luego de enterarse de la destrucción de uno de sus planetas favoritos por parte de Unicron, quien con la ayuda de Megatron, que lo estaba intentando regresar a la vida, decidió envolver con su hermano y unirse a los Autobots para evitar que dicha amenaza volviera a resurgir. También cuenta con las mismas habilidades que su hermano, como su velocidad, fuerza, y un cierto sentido en el combate. Y si bien, aunque tampoco llegó a aparecer en la serie, debido a que fue realizada en Japón y en su lugar tuvimos una versión mejorada del propio Jetfire como un repintado más, en América se encargarían de hacer pasar a estas dos versiones como dos personajes diferentes. Aunque lo más seguro, pueda que reconozcas este nombre por su versión de las películas, como aquel Decepticon repintado de Dreadwing, capaz de controlar el clima. Towline es un Autobot originario de la Robots in Disguise del 2001 o Car Robot, el cual tiene una cierta obsesión con respecto a no estacionarse, haciéndolo pasar como una misión personal sin propósito alguno. Llegando al punto de incluso ser hasta molesto para sus compañeros, y lo que lo vuelve un blanco fácil para sus enemigos. Como armamento, viene equipado con su Wrecker Gun y su Wrecker Hook. Y las únicas apariciones que llegó a tener fueron la serie de Red 2001, Robot Master, y próximamente Legacy, y de que en Energon existe un Autobot que lleva su mismo nombre. Máxima, sí, pero que original, es una Fembot originaria de la Prime Swords Trilogy. Originaria de Caminus, la historia de este repintado de Windblade, se resume básicamente, en morir para poder inspirar a otros. Y sus únicas apariciones dentro de la ficción fueron, la webserie de Machinima y Visual Surprising, siendo aquí considerada como la primera maximal. Atomizer es un Autobot raro originario de los cómics de IDW, y era un ex diseñador de interiores, que posteriormente pasaría a ser un ingeniero de armas y asesino. Originalmente, él era parte del personal de la instalación Kimia, haciendo parte del equipo de Brainstorm. Y que tiempo después, llegaría a formar parte de la tripulación de la Lost Light. Skyfall es un Autobot Action Master, originario de la generación 1, descrito como un prometedor ingeniero de armas. Cuenta con una personalidad entusiasta y efusiva, llenando de elogios a la gente que lo rodea, y tirando datos que ellos ya saben. Cuando alguien llega a tener éxito, siempre se une a la celebración, pero cuando sus enemigos fallan, las cosas parecen ir a su favor. Y tiene un socio Action Master llamado Top Heavy. Y la única aparición destacable que ha tenido esta versión, fue a través de los cómics de IDW, tanto a modo de cameo como de mención. Aunque también pueda que lo conozcas, porque en su primera biografía dice que puede transformarse en lo que sea, lo cual pueda deberse a un error de ortografía, ya que los Action Masters no se pueden transformar XD. Banzai Tron es un Decepticon Action Master, originario de la generación 1, considerado como un artista marcial emprendedor. Como maestro del Crystal Locution, puede destruir a su oponente en un parpadeo, y luego vender sus partes como chatarra. Él no cree en la espiritualidad de las artes que practica, debido a que se opondrían de su arrogancia. Y tiene un socio Action Master llamado Razor Sharp. En cuanto a sus apariciones, tenemos la continuidad de cómics de Dreamweight, IDW, Wings Universe, entre otras. Los Pyrobots son un subgrupo originario de los cómics de IDW, y sirvieron como el cuerpo de bomberos de Cybertron antes de la Gran Guerra. Y los únicos Pyrobots conocidos hasta la fecha, son los Autobots Fervor y Kindle, los cuales también llegaron a formar parte de la tripulación de la Lost Light. Dent era un Autobot originario de los cómics de IDW, como un bot bastante desafortunado, al no poder elegir bien un buen nombre. Además de eso, él también es un Predabot, siendo algo equivalente a los Predacons, pero del lado Autobot XD.
Y una prueba de esto, la podemos ver en la forma de su pecho, la cual parece asemejarse a la cara de un león. Y si le sumamos este dato, más el hecho de que su nombre original era Prowl, tenemos como resultado a un personaje que muy posiblemente, hace referencia al juguete original de Prowl de la Beast Wars. Los Predators son un subgrupo Decepticon originario de la generación 1, siendo conformado por un equipo de Decepticons que en su mayoría se transforman en Imex. Luego de pasar un largo tiempo en una zona del espacio bastante peculiar, sus cuerpos fueron reformateados para poder adaptarse mejor, contando con unos sensores súper avanzados, además de blindaje y camuflaje. Y los miembros que forman parte de este equipo son Stalker, Falcon, Skydive, Snare, Talon, y siendo liderados por Skyquake. Y si bien, aunque muchos de ellos han logrado destacar por otros medios y continuidades, como equipo no han tenido muchas apariciones que digamos. Pero una digna de mención y la que más destaca, fue a través de los cómics publicados por IDW, principalmente durante la historia de Last Stand of the Trekkers. Los Duobots son otro subgrupo originario de los cómics de IDW, los cuales destacan por ser muy parecidos y ser unos personajes memorables. Se podría decir, de que ellos vendrían a ser la contraparte Autobot de los Duocons, pero con ruedas en la parte inferior y orugas en la superior. Sin embargo, y a diferencia de sus homólogos Decepticon, ellos no cuentan con una parte aérea y tampoco parecen compartir el mismo proceso de transformación. Sino que en su lugar, ellos son dos bots que al transformarse, pueden formar un solo modo alterno. Aunque también pueda de que se traten de una especie de clones, siendo esta la posible razón de por qué los confundían a cada rato cuando eran miembros de la Lost Light. Y los únicos Duobots conocidos son Shock y Ore. El Escuadrón X, es un grupo originario de los cómics de IDW, siendo la contraparte Decepticon del grupo conocido como los Wreckers. Pero que a diferencia de sus rivales, el Escuadrón X era más sádico, y dejaban una serie de cadáveres a su paso. Y también contaban con una nave bajo el nombre de Palefire. Y los miembros que formaban parte de este equipo eran Earthquake, Freak, Fan, Tornado, Tritón, Crosscoat, y siendo liderados por Valve y posteriormente Macabre. Aunque esta formación también puede variar según la continuidad, como lo fue en Wings Universe, y de que también son conocidos, por solo haber tenido una sola aparición y de tampoco contar con figuras oficiales a excepción de uno de ellos. Los Amonites, son una facción originaria de los cómics de IDW, perteneciente a una raza de extraterrestres transformables llamada Stentarians, y tienen una rivalidad jurada con una facción contraria llamada Terradores. A pesar de su menor tamaño, los Amonites también cuentan con la capacidad de transformarse y combinarse a voluntad, pero con la diferencia de que pueden hacerlo en un sentido omnicombinacional. También se les conoce por ser la contraparte Decepticon de su especie, lo que les ha ganado el sobrenombre de Minicons. Aunque también pueda que los conozcas, por ser el ejército a vencer de Shockwave durante los acontecimientos de Dark Cybertron. Como dato adicional, también existió una representación plástica de estos seres, pero etiquetados como Minicons, por parte de la línea de 30 aniversario. Y venía empaquetado en la forma de un triple combiner llamado Centuritron, el cual se llegó a ver a modo de cameo dentro de estas páginas. Y estaba conformado por el Minicon Assault Team, cuyos miembros eran Geavitread, Runway y Wingsear. Los Tricons, son unos personajes originarios de los cómics de IDW, contando con la capacidad de poder transformarse en árboles. Originalmente, se sabe de que estos seres fueron una serie de experimentos creados por el gran arquitecto, alterándolos genéticamente con tejido fibroso y circuitos blandos. Y que al transformarse en árboles, sus modos alternos son muy buenos para poder realizar una emboscada o cualquier otra actividad que requiera mucho sigilo. También se les conoce bajo el nombre de Barkwars. Sky High, es un Autobot Pretender originario de la generación 1, siendo un heroico bot con una gran imaginación. Quienes no lo conocen, asumen de que se trata de alguien con mucho músculo y poco cerebro, pero que en realidad es todo lo contrario, ya que él es tanto fuerte como inteligente.
Aún con eso, prefiere mejor desconectarse de la realidad e imaginar vivir en un mundo de aventuras en compañía de sus compañeros. Llegando al punto de seguir pensando en su mundo de fantasía y no querer aceptar la realidad de la guerra. Pero la buena noticia, es que al ser alguien inteligente e imaginativo, esto no ha llegado a ser un impedimento en su zona de trabajo como en sus misiones. Además de su inteligencia, también es muy fuerte y duradero, incluso sin su caparazón. Él está armado con su Sonic Esquite, que utiliza como espada y rotor, y una pistola paralizante que incluso puede usar en su modo alterno de helicóptero. También cuenta con un cinturón que le permite volar. Y a pesar de todo eso, este personaje lamentablemente no ha llegado a tener muchas apariciones, logrando destacar en muy pocas, como lo fue en los cómics de Marvel, Regeneration One, y la continuidad a IDW, en donde incluso llegó a ser un miembro de la Lost Light. Tailpate es un personaje originario de Dark of the Moon, sin embargo, este espacio no va dirigido para esa versión, sino que más bien, para su contraparte G1 de los cómics de IDW. En el pasado, Tailpate era un miembro de la tripulación de la primera arca, capitaneada por un entonces explorador / conquistador Nova Prime. Y que tiempo después, sería mencionado por Cyclonus, quien también fue un miembro de la tripulación, diciéndole a Tailgate que se acuerda de un bot llamado Tailpate pero no de él. Y sí, esta versión vendría a ser una inserción del juguete de Dom. Los gemelos Sentius son unos personajes originarios del videojuego de Transformers Earth Wars. En primer lugar, tenemos a Sentius Magnus, conocido por ser el guardián de la luz. Por otro lado, se encuentra Sentius Malus, mejor conocido por ser el guardián de la oscuridad. Pero eso no es todo, ya que originalmente, ambos eran un solo ser llamado Sentius Nobilius, quien era el guardián de las reliquias de los Primes. Sin embargo, y luego de que uno de los Primes se rebelara y traicionara a los otros, Sentius Nobilius sería partido en dos, y ambas partes contarían con un fragmento del arma de su antecesor, conocida como la Espada del Equilibrio. Artfire es un Autobot Headmaster, originario del manga de los Headmasters. Es un francotirador paciente que piensa primero en los amigos, pero aún con eso, hay veces en las que suele ignorar las órdenes debido a su pensamiento. También cuenta con un cuerpo que le permite soportar temperaturas bien altas. Y tiene un socio Headmaster llamado Nightstick, pero a veces se asocia con otro Headmaster llamado Sparks. Los legisladores, son unos personajes originarios de los cómics de IDW, siendo las tropas privadas del presidente del Tribunal Supremo Tyrest. Son unos drones sin chispa, creados con el único propósito de corregir cualquier falta del acuerdo de Tyrest. Trabajando sin decisiones, sin pensar, y sin culpa, teniendo en cuenta todas las medidas necesarias en su programación para hacer cumplir los deseos de su amo. Y recitan a cada rato la orden de la ley que fue quebrantada. También existieron dos variantes de estos antagonistas, algunos de ellos portando espadas y pudiéndose transformar en una especie de lanzadera, y había otros que portaban ametralladoras y podían transformarse en una especie de vehículo terrestre. Y si por alguna razón te resultan extrañamente familiares, pueda deberse al personaje de Tenno 10, quien era el portero del bar de Swerves, y también conocido por tener un 9 en la espalda y ser un miembro más de la Lost Light. Los Badgeles, fue un subgrupo originario de los cómics de IDW, formando parte de la Fuerza de Seguridad Cybertroniana como su división élite, y de servir como la policía secreta de Starscream. Originalmente, fueron formados por Starscream, para proteger a la población de la ciudad Metroplex. Todos ellos portaban cascos con colores idénticos, que les permitían ocultar su identidad, manteniendo así la paz ante el ojo público. Pero también llegaron a ser unos antagonistas recurrentes dentro de las páginas, como lo fue en la serie de Windblade y números posteriores. Heretech, es un Decepticon originario de los cómics de IDW, siendo conocido por mejorar a sus compañeros, transformarse en una especie de taladro, y por haber sido él alguna vez líder de un pequeño grupo bajo el nombre de los Elite Warriors.
Curiosamente, su nombre hace juego con la palabra hereje, y una prueba de esto la podemos encontrar en su cabeza, teniendo una cornamenta muy parecida a una matrix del liderazgo pero invertida, y recordemos de que en algunas continuidades, este artefacto es algo sagrado e incluso un símbolo religioso. Killmaster, es un Decepticon originario de los cómics de IDW, que hace honor a su nombre, siendo alguien descomunal, entusiasta y psicótico al matar. A pesar de su tamaño y sigilo, él es muy inteligente, y parece usarla para crear armas bidireccionales, utilizadas principalmente para la teletransportación y viajes interdimensionales de forma poco correcta, como lo puede ser su varita. Aunque originalmente bajo el nombre de Munderking, se decidiría por cambiarlo, al ver que no demostraba su ansia por la violencia. También es conocido por haber sido el principal rival de Will, siendo sus respectivos némesis. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué en el video de los Congeats, no se mencionaron a los de la continuidad IDW? Pues eso es debido a que no fueron unos personajes muy relevantes en ese universo, y solo sirvieron para morir. Pero en su lugar, tuvimos a los Seekers Clones. Estos robots creados por el hombre originarios de los cómics de IDW, fueron creados a partir de los restos de los Congeats Trust y Ramjet, siendo operados de forma remota y la mayoría de ellos, construidos para las fuerzas mecanizadas del Comando de Defensa de la Tierra ODS. Aunque sean propiedad de la organización, su creador original Garrison Blackrock, ha hecho uso de ellos sin permiso alguno y para sus propios planes. También cuentan con la capacidad de poder combinarse unos con otros, gracias a los experimentos realizados con el enigma de combinación. Los Phase Sixers o Fase 6, son un trío de Decepticons originarios de los cómics de IDW, siendo el último recurso del protocolo de fases Decepticon. Ellos eran 3 guerreros de élite, seleccionados personalmente por el propio Megatron, debido al ser ultrapoderosos. Y tenían como misión principal, usar su poder destructivo para devastar planetas enteros, y posteriormente, apropiarse de sus recursos. Y los únicos Phase Sixers conocidos son Sixot, Black Shadow, y Overlord. Octopunch, es un Decepticon Pretender originario de la generación 1, presentado como un buscatesoros que le gusta atormentar en las profundidades del océano. A diferencia de otros, él es bueno en lo que hace. Utilizando su caparazón Pretender que le ayuda a ser más fuerte bajo el agua, y está armado con su arpón con punta de navaja y carga eléctrica. También ha llegado a ser un miembro del Mayhem Attack Squad, pero se sabe de que él es un guerrero temible por cuenta propia, tanto encima como por debajo de las olas. Puede parecer pequeño, pero tampoco te confíes, ya que su única debilidad, es el exceso de confianza de sus habilidades. Y sus únicas apariciones más destacables son los cómics de Marvel, los cómics G2, Classics, Regeneration 1, IDW, entre otras. Terminus, es un personaje originario de los cómics de IDW, sirviendo como el mentor e influencia de un joven Megatron. Antes de la Gran Guerra, él y Megatron fueron compañeros de trabajo en las minas, y posteriormente, su corrector y principal distribuidor de su manifiesto. Pero luego de sufrir un trágico accidente, Megatron hacía todo lo posible para salvar a su amigo, aunque éste se mostrara reacio. Hasta que sería descubierto, cambiando así su punto de vista y decirle a Megatron, de que debería mejor levantarse en armas en contra del sistema. Pero cuando tuvieron que evacuar, Terminus ya no estaba, debido a que fue rescatado por el viajero del tiempo Sensere, quien también había rescatado a otros personajes que para ese entonces, eran de menor importancia. Los Sparkaters, son unas criaturas originarias de los cómics de IDW, y son consideradas como unos depredadores monstruosos, y que para muchos son un mito. Con tan solo describirlos, pueden generar un gran pavor incluso para aquellos guerreros que han estado en batalla. Se sabe muy poco de ellos, tanto de sus hábitos como de su origen. Pero se sabe que cualquier cybertroniano puede convertirse en una de estas cosas. Al ser atraídos por una chispa, estos pueden inmovilizar y matar a su víctima, usando poderes que rompen con toda lógica. Y una vez ingeridas las chispas, las digiere lentamente.
Debido a su falta de conocimiento y al ser unos seres míticos, a veces se les conoce bajo los nombres de Cyberbores, Soul Snatchers y The Nightmare with a Thousand Names. Bueno gente, hasta acá llegamos con el presente video. Recuerden de que si les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar, compartir y suscribirse, al igual de poder seguirme en todas mis redes sociales, links en la descripción. Pero antes de despedirme, quiero mandarle saludos a Armx0830, Kiruta21, Adanagüe Calderón, TM10, Arnold 333, Zris Salchicha, Nicandro Camacho, Adrián Piox 501, N48012, Alanestu90, Nicole 801 Bet, Carnel Masfacha, Jobrunaut SSH, Amisis y a Aaron Mauricio Espa. Por comenzar a seguirme en mi Instagram oficial. Pero ahora y sin nada más que decir, se despide su médico psicópata favorito Pharma Psycho Medic de la farmacia de Pharma, y recuerden, les deseo lo mejor.